Bueno, llegamos al momento más importante de esta reunión. Es hora de oír la voz de Dios. Así que los invito a que puedan abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. El tema de hoy es la poderosa y preciosa sangre de Jesús. Quiero agradecer a Dios por estar aquí en este altar, también a nuestro apóstol Miguel Ángel por la invitación, para que pueda estar pastoreando la iglesia de Jesús. También extiendo el agradecimiento para su esposa, la obispa Roxana, y toda la familia apostólica. También agradecer a mi familia, mi hija, mi yerno. Hoy mi nieta mayor cumple 19 años. A Dios toda gloria. Es una niña espectacular, una hija maravillosa, una nieta maravillosa y también muy estudiosa. Está fazendo uma segunda de administração online. Amém? Muito obrigado. Agradeço também ao nossa equipe aqui, o nosso Jurai. Agradezco a todos los que están trabajando por tras de bambalinas. Nosso bispo Zé Carlos lá em cima nas mídias sociais, bispo Mussalã na administração, nossos tradutores. Agradecer a nuestros traductores, a nuestro traductor de español, el reverendo Omar Saracho. También a las hermanas que están traduciendo para Libras. Muchas gracias a Dios por todo lo que están participando activamente de este culto en esta noche. Dice la palabra de Dios: y de parte de Jesucristo, el testimonio fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos ama, y por su sangre nos libró de nuestros pecados. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos concedes de estar una vez más aquí en tu casa para oír tu voz, para alabarte, para engrandecerte, para crecer en la gracia y también en el conocimiento de tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, no está presa. Señor, usa mis labios en esta noche para hablar eso que tú pusiste en mi corazón para tu pueblo, aquí presente o viéndonos por internet o por la televisión. Muchas gracias, Señor. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús, para gloria de Dios, y todo el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Santos preciosos, amados de Dios, sacerdotes reales, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que lo considero uno de los más importantes para la vida del creyente, que es sobre la sangre de Jesús y cómo actúa en la vida del cristiano, que pasó por el nuevo nacimiento. Vean, la mayoría de los cristianos usan esa expresión, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús me libera. Es un hábito de usar ese término, pero vamos a entender qué pasa sobre este asunto. Entonces vamos a comenzar por el apóstol Pedro, porque él fue el que más usó esa expresión, la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro escribe su primera epístola,
que algo en evidencia. Pero todos los que tienen los ojos iluminados. La vida de Pedro sufrió una transformación profunda y un cambio completo. ¿Por qué? Porque al escribir su primera carta queda claro y evidente que él aprendió la gracia de Dios con el apóstol Pablo. Pablo no podría haber escrito esa epístola si no pasara por las manos de Pablo, porque Pedro era un hombre pescador. Él sabía mucho de pesca de barcos, de marea, de luna, de redes. Entendía de cura de enfermos, de señales, prodigios y maravillas, pero no entendía nada de la gracia. Él vivía en la ley de Moisés. Pero 20 años después de su conversión, él se encontró con el apóstol Pablo en Antioquía y él lo reprendió y le enseñó la gracia de Dios. Y él tuvo la capacidad de ahí en adelante de escribir esas 2 epístolas maravillosas. Gálatas nos cuenta ese relato. Dice, cuando Cefas, Pedro, vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque se volvió reprensible. Pablo identificó en la vida de Pedro cuestiones bíblicas y espirituales que lo hicieron reprender. ¿Cuál fue la razón de que lo reprendiera? Dice, cuando vi que no procedía correctamente según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro en la presencia de todos, siendo tú judío, vives como gentil y no como judío. ¿Por qué obligas entonces a los gentiles a vivir como judíos? Pedro, que andó sobre las aguas, que andó con Jesús, que hacía milagros al punto que su sombra curase a los enfermos donde pasaba, cuando se deparó con la gracia de Dios, Pablo le dice, Pedro, tú no estás procediendo correctamente según la verdad del Evangelio. Entonces, amado, podemos sacar aquí una experiencia y queda claro que hay un evangelio verdadero que es la gracia de Dios, pero hay otro evangelio, un falso evangelio, una doctrina que destruye, que mata, que condena, que es la ley. Y Pablo dice, en la presencia de todos, si siendo tú judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? No es lógico eso. Entonces Pedro exigía que los gentiles vivieran como judíos y, pasmen, aún hoy vemos que esa actitud se ve en muchas iglesias legalistas en pleno siglo XXI. Nosotros somos gentil y nuestra sangre no es israelita. Nosotros fuimos predestinados por Dios en amor y Él comprobó su amor para con nosotros por el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar cuando todavía éramos pecadores. Y esta palabra es importante porque muchas iglesias legalistas no percibieron que siendo gentiles viven como judíos. No comprendieron que existe un mensaje para el pueblo judío a través de Pedro, que es la ley, y hay un mensaje a través de Pablo para los gentiles, que somos nosotros, que es la gracia de Dios. Hasta ese encuentro con Pablo, Pedro no entendía eso. Y fue reprendido por Pablo y finalmente él consigue entender la gracia de Dios y escribe esas 2 extraordinarias epístolas. Otro aspecto de la vida de Pedro es que Pedro escribe su primera epístola con 5 capítulos y fue direccionada a las personas que estaban sufriendo, que estaban muriendo por la persecución del ejército romano y precisaban de un alivio inmediato de ese sufrimiento a través de Pedro, y él hace
Así como un médico encuentra con un paciente con dolor que llega a su consultorio, lo primero que hace es sanar el dolor del paciente. Entonces es importante saber que cuando tú te deparas en la Biblia con una epístola que es dirigida para personas que están sufriendo, que están desesperadas, que están con dolor, vea los primeros versículos, porque el primer remedio es el alivio inmediato. La sangre de Jesús aparece enseguida en los primeros versículos de la epístola de Pedro, porque Pedro sabía que la sangre de Jesús tiene poder para tratar a aquellas personas que están debajo de ese gran sufrimiento. Vean 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que son peregrinos de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santidad del Espíritu, para la obediencia y derramamiento de la sangre de Jesucristo. Gracia, paz, les sean multiplicadas. Pedro ya trae el asunto, la sangre de Jesús, ya enseguida en los primeros versículos, porque él tenía la intención de traerle a esos hermanos que estaban pasando dificultades, sufriendo, y él sabía que la sangre de Jesús los iba a ayudar a pasar por esos momentos difíciles. Vamos a entender lo que estaba pasando con esos hermanos, con esas personas que estaban debajo de esa fuerte persecución de los romanos. Porque en el año 64 después de Cristo sucede un incendio devastador en Roma provocado por el emperador Nero, donde 11 de los 14 distritos que había en Roma fueron totalmente destruidos por un fuego incontrolable durante 6 días y destruyó Roma entera. Las personas estaban desesperadas, muriendo quemadas, y la culpa vino sobre los cristianos, que pasaron a ser perseguidos por el ejército romano y empezaron a huir para no ser muertos, y por eso Pedro llamaba a esas personas de forasteros dispersos que huyeron para Asia Menor y precisaban de ayuda, precisaban de aliento, de ánimo, de confort, y Pedro les da la ayuda en esa primera carta, explicándoles el efecto de la sangre de Jesús en nuestras vidas, en la vida de los cristianos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que no fue mediante cosas corruptibles como plata u oro que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres les enseñaron. Entonces Pedro pasó a entender que nuestro nuevo nacimiento, nuestra transformación, nuestra salvación, nuestra redención tuvo un alto precio. Fuimos rescatados por la poderosa y preciosa sangre de Jesús. 1 Pedro 1:23 dice: fueron regenerados no de semilla corruptible, mas de incorruptible, mediante la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Amén. Por tanto, amados, la palabra de Dios es viva, es eterna, y es importante que tú sepas que Pedro enseña eso, mostrando que nuestro rescate, el rescate de nuestros pecados y de esa manera de vivir fútil, no tiene nada que ver con obras de carne, con oro, con plata, no son cosas materiales, no es por el esfuerzo personal, por el esfuerzo humano. Y Pablo refuerza en Efesios 2:8 cuando dice: por la gracia son salvos mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Entonces es por la gracia, no por la ley.
no es por obras. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. Entonces nuestra salvación es por la fe en Dios, mis amados. Es un don de Dios, no es por las obras. Y Pedro está enseñando que nuestro rescate no tiene nada que ver con movimientos humanos. Es simplemente soberanía de Dios. Soberanía de Dios en nuestra vida. Es muy importante que tú puedas saber eso, amado. Que la autoría de nuestra salvación es únicamente de Jesucristo. Tan solamente de Él. Porque a veces las personas quieren un poco de gloria para sí. Y solo a Dios pertenece esa gloria. Pablo dice, para que nadie se gloríe, porque la ley trae gloria para las personas. Yo no estoy aquí porque yo quise, no fue mi libre albedrío que me salvó. Estoy aquí porque Dios determinó. Dios determinó. Tú no estás aquí en tu lugar o viéndonos por TV con Brasil o viéndonos por las redes sociales. Estamos aquí porque Dios determinó. Amén. No fue porque tu vecino oró por ti. No porque una hermana oró demasiado con sus rodillas. No, fue por voluntad exclusiva de Dios. La gloria es toda del Señor. El costo de ese rescate para nuestra salvación tuvo un precio muy alto, mis amados. Fue la sangre de un cordero sin mancha. No fue sangre de toro, de bueyes, de corderos, como eran los sacrificios antiguos para purificación. Fue la sangre del Cordero de Dios, la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor para expiación de nuestros pecados. Dios es Dios, el hombre es hombre, no podemos mezclar, Dios es soberano. Él es el único, Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él es Kyrios, que quiere decir Señor Maestro. Él es el cabeza de la iglesia, es el buen pastor, el consejero, el Dios fuerte. Es el Padre de la eternidad, es el Alfa y el Omega, es la estrella brillante de la mañana. Amén. Aleluya. Dios es Dios y nosotros somos hijos de Dios. 1 Pedro 1:24 dice, pues toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba y cae su flor. Es algo frágil, ¿no es cierto? Lo que Pedro está diciendo es que todo lo que el hombre pueda hacer en la carne, en esta tierra, como la hierba, un día se seca y se cae. Porque la tendencia de muchos cristianos allá afuera es pensar que su salvación tuvo un precio pequeño, un precio barato, frágil, fútil, y que no fue el costo de la sangre de Jesús, entonces por eso se pierde. Pero la salvación es eterna, la salvación es para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Primera de Pedro, nuevamente, capítulo 1, versículo 25, dice, la palabra del Señor permanece eternamente, para siempre. Esta es la palabra que le fue evangelizada. Entonces, lo que Pedro está diciendo en ese versículo, lo que es hecho por el hombre es pasajero, pero lo que es hecho por la palabra de Dios es una semilla que al caer en el corazón de buena tierra comienza a germinar hasta dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno de la palabra. ¿Están comprendiendo, hermanos, la diferencia? Entonces, lo que es realizado por la palabra de Dios es eterno, es para siempre, no se pierde, no cambia nunca.
Si fuiste salvo porque oíste la palabra de verdad, esa salvación es para siempre, para siempre. Ahora, si mi salvación dependió de mi vecina, de mi pastor o de alguna de las cosas de la carne, se seca y cae. Se seca y cae. La palabra de Dios nos hace nacer de una semilla incorruptible. 1 Pedro 1:23 dice, por fueron regenerados, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, mediante la palabra de Dios, la cual vive y es permanente. Permanente. Si vive, quiere decir que no está muerta. Si vive, como dice Pedro, no se pudre, no se envejece, no se seca, no cae. La palabra de Dios es eterna, es viva y es para siempre. Y no está presa. Y Pedro insiste, capítulo 1, versículo 20, conociendo con efecto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el final de los tiempos por amor de ustedes. Dios nos ama con amor eterno. Dios tenía un plan y Él precisó venir a esta tierra, vivir en esta tierra y morir en esta tierra y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Porque Él fue conocido antes de la fundación del mundo, porque el plan de Dios comenzó antes de que nosotros existiéramos. Dios no hizo un plan hoy y después cambió. Dios no te encontró por casualidad que Él es. Ay, qué bueno que estás aquí, nos encontramos. No es así. Estás aquí porque tu espíritu fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. Para salvación. Eso es la determinación de Dios. Eso es la soberanía de Dios, amados. No es libre albedrío para salvación, es soberanía de Dios. La ley contesta eso allá afuera, pero está aquí en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, para nuestra salvación? Pablo explica eso a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, evidentemente grande es el ministerio de la piedad. Aquel que fue manifestado en la carne, fue justificado en espíritu, contemplado por ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido la gloria. Ese es el plan de Dios para nuestra salvación. Ese fue el plan. Por eso entendemos que es un plan perfecto para los elegidos de Dios, para cada uno de nosotros. Entonces, hasta la muerte de Jesús no fue un error del Sanedrín. La muerte de él no fue el tribunal que no supo juzgar a Jesús. Eso ya estaba determinado, era un designio de Dios, era la presencia de Dios, fue así establecido porque fue ese plan que nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Pedro nuevamente en el capítulo 1 de la segunda carta dice, sabiendo que no fue mediante cosas corruptibles como plata y oro que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir que aprendieron de vuestros padres. 1 Pedro 1:18. Nuestra vida sin Jesús, antes de Jesús, era fútil, era vacía, no inspiraba confianza. Pero gracias a Dios que la sangre de Jesús nos restauró de esta vana manera de vivir. Fue la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Una persona que no tiene Jesús cree en las cosas más absurdas. Cree en karma, cree en la cabeza de un buey que es puesta en el cementerio para tener poder. Cree en el mensaje del más allá. Una persona que no tiene a Jesús cree en las tinieblas, es inducida a practicar el pecado, tiene una vida muerta en pecados y delitos, como dice Pablo. Esa es
es la vana manera de vivir que dice Pablo. La vida de una persona es tener un encuentro con Jesús. Pero gracias a Dios que fuimos rescatados y purificados de todo eso por la preciosa sangre de Jesús. Oh, preciosa sangre de Jesús. Dice, por la preciosa sangre como de cordero sin defecto y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús es sin mancha, es sin pecado y es preciosa. Ahora, muchas personas creen que María tiene los mismos atributos que Jesús. Muchas personas piensan que María fue sin pecado, que María era una mujer concebida sin pecado. Pero el único que tenía la sangre sin mancha era Jesús. El único que nació inmaculado, sin pecado, fue Jesús. Por tanto, solo Jesús puede salvar porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es la vida. Nuestro apóstol ya enseñó a nuestra iglesia y la ciencia comprueba que cuando hay un nacimiento de un niño, la madre y el padre contribuyen cada uno con 23 pares de cromosomas. El padre presta 23, la madre presta 23. Esos cromosomas forman parte de la célula humana. Si María contribuyó con 23 cromosomas de su factor biológico, Jesús tendría la sangre de María, en consecuencia, Él tendría la sangre de Adán, hubiera nacido en pecado. Y por tanto Jesús hubiera nacido en pecado. Pero María fue concebida en pecado. Ya la sangre de Jesús es preciosa, es sin mancha, es sin mácula, es sin defecto. María fue concebida en pecado y murió en pecado. Fue una mujer maravillosa como nuestras hermanas de la iglesia son. Apenas Dios usó su vientre como una incubadora, pero no hubo nada de la sangre de María en Jesús. Entonces, ¿cómo es que la sangre de María llegó a Jesús y se instaló en el cuerpo de Jesús? Algunos pueden preguntar. Fue a través de la obra del Espíritu Santo. El propio Jesús definió eso en Lucas capítulo 1, versículo 35. Les respondió el ángel, vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Está hablando para María. Y el poder del Altísimo te cubrirá como una sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces, eso fue la obra del Espíritu Santo. No hubo sangre de María, ni tampoco de José, porque María ni casada era con José en esa época. Fue una obra única del Espíritu Santo. Entonces, este rescate por la sangre de Jesús que hizo nuestra vida. ¿Cuál es nuestra participación en esto? Voy a responder con Hebreos capítulo 9, versículo 12, que dice: no por medio de sangre de bueyes o becerro, mas por la propia sangre de Jesús, entró en el lugar santísimo una vez por todas, habiendo obtenido redención eterna. Entonces vean, mis amados, los judíos llevaban los animales para ser sacrificados para purificación, y sabemos que la ley, con todos sus mandamientos, cuando el judío fallaba en un solo mandamiento, era culpado por todos. Entonces tenía que volver nuevamente a ser purificado. Y Pedro dice, no por medio de sangre de bueyes, sino por la propia sangre del Señor,
Quiere decir que Jesús derramó su sangre a nuestro favor y entró en un lugar santísimo una vez por todas. Aquí vemos una imagen de una representación de lo que sería el tabernáculo. Voy a intentar explicarles aquí con un láser. Não sei se está dando para ver, porque a luz é muito forte aqui, tá vendo? O laser aqui não funciona. Então, essa primeira parte aqui era chamado de átrio. Esa primera parte era llamado de atrio. Depois, o que aquela porta representa para nós hoje, na Van a ver lo que esa puerta representa. Esa puerta estaba para el este, porque el este es donde nacía el sol. Y lo primero que alumbraba era la puerta del tabernáculo. Y al este fue edificada la ciudad de Jerusalén, que fue donde Jesús fue crucificado. Jerusalén, fuera de los muros de la ciudad. Después había un segundo lugar que era llamado lugar santo, que solo el sacerdote podía entrar. Y al final una puerta para el lugar santísimo. En este lugar podría entrar solamente el sumo sacerdote una vez por año. Podía entrar en ese lugar para hacer la expiación sin pecado, porque si él entraba en pecado, moría en el acto. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Cuando la sangre de Jesús fue derramada, Jesús entró al lugar santísimo. Acabó con esa dificultad, con ese impedimento. Ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Vean, la sangre de Jesús nos dio eterna redención. Una vez para siempre. No precisamos ir todos los años con un animal como hacían los judíos. La sangre de Jesús nos redimió para siempre. Fuimos purificados de nuestros pecados y delitos por la sangre de Jesús. Mi redención y tu redención es eterna. No precisamos de otros sacrificios. En el momento de la muerte de Jesús, vean lo que sucedió. Mateo 27, 51. El velo del santuario se rasgó en dos partes, de arriba abajo. Tembló la tierra, se rasgaron las rocas. Al momento que estaba Cristo en la cruz, derramando su sangre, allí comienza a suceder una transformación, un cambio de alianza. La antigua alianza pasa y la nueva alianza se establece. Ven lo que sucedió. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo era una separación, porque en el lugar santísimo era la habitación de Dios en esa época para los judíos y el hombre no podía entrar ahí. Y hoy tenemos acceso porque el velo se rasgó. En Cristo tenemos un vivo tabernáculo, el templo vivo que es el propio Jesús, y por medio de su sangre tenemos entrada. Y la propia Biblia lo dice, es eterna redención una vez por todas y debemos creer que es eterna. No podemos ir en contra de lo que Dios dice. Decir que la salvación se pierde es luchar contra la palabra de Dios. Es luchar contra el propio Dios. Aquí en esta iglesia Cristo vive, la gloria es totalmente de Dios y la mayor gloria que tú puedes dar a Dios es creer en su palabra para siempre. Entonces, obispo, ¿por qué se da tanto énfasis a la sangre de Cristo? Primero, porque fue por causa de esta sangre que estamos aquí, nuestra salvación. Segundo, porque nuestra vida está ligada a Dios por intermedio de la sangre de Cristo. Y tercero, amados, la sangre de Cristo trae la expiación de nuestros pecados. Entonces, Jesús pagó un precio muy alto con su propia sangre por nuestros pecados. Efesios 2, capítulo 2.
En aquel tiempo, dice Pablo, estaban sin Cristo, separados de la comunidad de Israel, extraños de las alianzas, ajenos a las promesas, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Así era nuestra vida sin Jesús. Éramos ajenos a las promesas de Dios. En el versículo 13 dice, pero ahora, gracias a Dios por ese ahora. Esa hora representa la sangre de Jesús. Es de nuevo tiempo. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, fueron aproximados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Vean la importancia de la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, amados. O creemos en eso o estamos perdiendo el tiempo. Es por la sangre, es por la obra eterna, no fue por la carne, fue por la sangre preciosa y preciosa de Jesucristo. Entonces estamos conociendo la verdad, estamos conociendo la palabra que dice, conocerás la verdad y la verdad te liberará. La tumba de Jesús en Jerusalén está vacía. Jesús resucitó al tercer día. Es la única tumba que está vacía. La de María tiene sus restos. Por eso recibimos nosotros un reino indestructible. Jesús trae para nosotros un reino indestructible a nuestras vidas, amados. Y continúa diciendo, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios de modo agradable, con reverencia y santo temor. Santo temor. Pablo dice que debemos retener apenas la gracia. No dice para mezclar la gracia con la ley, dice retenga solamente la gracia de Dios. Y eso es lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. De esa forma que debemos agradar a Dios. Con reverencia y también con santo temor. No es con ayunos, no es con sacrificio que Pablo dice. No es con abluciones, es santo temor, amados. Pena que muchos allí afuera no entienden esa palabra. Entonces, mis amados, las ceremonias judías quitan el valor del sacrificio de Jesús. Porque nosotros aquí nos bautizamos en las aguas porque creemos que la sangre de Jesús nos lavó de todos los pecados, todos. Por tanto, no podemos agarrar a una persona y echarle en un tanque de agua y decirle, Jesús te lavó. No podemos decirle a la persona que Jesús no la lavó ni la rescató. Por eso ahora tenemos que reunirnos a lavarte ahora en esa agua poderosa. Eso sería una herejía. No podemos contradecir la palabra de Dios. No podemos ignorar las verdades. No podemos negar la palabra de Dios ni estar contra Dios. Judas 1:24 dice aquel que es poderoso para guardarlos de tropiezos y para presentarlos con exaltación, sin mancha delante de su gloria. Judas 1:24 está hablando de Jesús, de su gloria, amados. Somos presentados delante de su gloria por la sangre de Jesús. Si Jesús nos llama sin mancha, como vimos aquí en la palabra, que significa inmaculado, sin mancha, ¿cómo un pastor o alguien te puede decir que estás con mancha, que tienes pecado y tienes que entrar en un tanque de agua? No, eso no existe, amados. Ahora en estos últimos minutos quiero hacer un paralelo entre la sangre de Jesús con la sangre que circula en nuestras arterias. Quiero hacer una analogía para que tú entiendas la importancia y el valor de la sangre de Cristo que circula en la iglesia. Vean, la iglesia también es un cuerpo, ¿no es cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo que Él compró con su preciosa sangre, amados. Y así vas a tener una dimensión real del poder de esa preciosa sangre de Jesús.
que es el tema principal de nuestro mensaje. Primero, la sangre que circula en tus venas es la vida de tu cuerpo. Sin sangre, una persona no puede vivir. Lo mismo es en el cuerpo de la iglesia. Vea lo que Jesús dice en Juan capítulo 6, versículos 53 y 54, dice. Respondió Jesús, es Jesús que está hablando. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo de Dios y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. Entonces vean, nosotros sin sangre no tenemos vida, pero el cuerpo de Cristo también tiene vida. Y es a través de la sangre de Jesús. El propio Jesús está confirmando que sin sangre no hay vida. No hay vida en ustedes si no beben de mi sangre. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No es una vida pasajera, como dice la ley. Jesús dijo vida eterna. El propio Jesús está diciendo vida para siempre, vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No es posible que haya vida cristiana sin la poderosa y preciosa sangre de Jesús. Quien bebe de la sangre de Jesús tiene la vida eterna, garantizada por el propio Dios, por Jesús. Segundo, la sangre que circula en tus arterias tiene otra función principal. La sangre es una vía de transporte, transporta los nutrientes para todo tu cuerpo, para dar salud a tu organismo. Es una central de distribución y el sangre corre por todo el cuerpo. Imagínate el hombre separado de Dios. Sin la sangre de Jesús no habría vía de transporte del hombre para llegar a Dios. Sin la sangre de Jesús. Vean, por la sangre de Jesús nosotros recibimos la salvación, recibimos las bendiciones de Dios. Es por la sangre de Jesús que recibimos cambios de vida, cambios de actitud. Es por la sangre de Jesús que recibimos paz, recibimos prosperidad. Es por la sangre de Jesús que recibimos una familia bien estructurada, recibimos puertas abiertas. Y Pablo en el capítulo 12, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, sin Jesús, fueron aproximados por la sangre de Cristo. Fuiste aproximado por la sangre de Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos lejos de Dios, dice Pablo. Pero la sangre de Jesús sirvió de vía de comunicación, de vía de transporte para llegar a Dios. Jesús nos aproximó del Señor. Oh, qué poderosa y preciosa sangre de Jesús, amados. Tercera función que tiene la sangre en tu cuerpo es la función nutritiva. Te sustenta, te alimenta, te fortalece todo tu cuerpo. Lo mismo acontece con la sangre de Jesús. Cuando surgen las adversidades, las luchas en la vida, cuando vienen las tribulaciones sobre tu vida, estás firme. No te caes porque estás sustentado y alimentado por la preciosa y poderosa sangre de Jesús, mi amado. Por eso no debes tener miedo de nada. Jesús nos alimenta, Jesús nos fortalece. Salmo 107, 28. David dice: entonces en su angustia clamarán al Señor. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de todas sus tribulaciones. La sangre de Jesús te da fuerza, te da coraje, te da paz, te da salud, te da confianza, te da fe, te da cura, te da el milagro.
Oh, preciosa sangre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuarto, la sangre que circula en tus venas tiene una función de eliminar agentes extraños a través de los leucocitos, elimina lo que es nocivo, las toxinas. Y la sangre de Jesús, ¿qué hace en tu vida? 1 Juan, versículo 7. Si pues andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Nos purifica. Nos purifica de todos los pecados. Así como nuestra sangre elimina las toxinas, así también la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Oh, preciosa sangre de Jesús. La sangre de Cristo elimina todo lo que nos sirve para nuestras vidas. Nos purifica todas nuestras transgresiones. Lo que nos sirve para nuestra vida, Dios lo quita, lo elimina, lo filtra. Si antes alcoholizaba, ya no lo hace más. Si antes fumaba, ya no fuma más. Fue purificado, fue liberado. Si antes vivía las drogas, ya no vive más. Si vivía una vida en libertinaje, ya no lo hace más. Oh, preciosa sangre de Jesús, que filtra, que elimina de nuestra vida espiritual todo lo que nos sirve. Él elimina los deseos engañosos de nuestra carne. Él nos purifica de todo pecado. Y es para siempre, mis amados. Quinto y último. La sangre que corre en tus venas tiene una función inmunológica. Te protege, elimina los virus, las bacterias que puedan causar enfermedades a tu cuerpo. Si no fuera así, moriríamos fácilmente por cualquier bacteria y por cualquier virus. Tuvimos el ejemplo del COVID-19, ese virus maldito. 1 Juan capítulo 5, versículo 2, haciendo un paralelo. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no vive en pecado. No podemos vivir en pecado porque nacimos de Dios. Antes, aquel que nació de Dios es guardado, Dios nos guarda, y el maligno no nos toca. No te toca. El diablo no puede tocarte porque tú tienes la marca de la sangre de Jesús. Tienes la marca de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese precio alto que Jesús pagó. Fuiste sellado para el día de la redención. Fuiste inmunizado contra cualquier ataque del enemigo. Como nuestra sangre que elimina todos los virus, todas las bacterias de nuestro cuerpo. No te toca por causa de la sangre poderosa de Jesús. Oh, preciosa y poderosa sangre de Jesús. Entonces, amados, para terminar, por la sangre de Cristo, estás protegido, estás protegida, eres más que vencedor. Por la sangre de Jesús fuiste bendecido, por la sangre de Jesús te vuelves corajudo y no tienes miedo de nada, enfrentas cualquier adversidad que viene contra ti. La preciosa sangre de Jesús ya te salvó, ya te curó, venciste los días malos, todo fue consumado en la cruz del Calvario. Cuando Dios abrió los brazos y dijo, todo está consumado. Y derramó su sangre. Recibe las bendiciones de Dios en tu vida, mi amado. Recibe la cura de Dios en tu vida, mi amado. Recibe la prosperidad de Dios en tu vida, amado. Dígalo, recibo. Yo recibo. Hoy es el día de la victoria en tu vida.
Es el día de la gracia renovadora en tu vida. Es el día de ver el avivamiento de Dios llegar a tu vida, amado. Nuestro Dios es poderoso para hacer infinitamente más en nuestras vidas, amados. Gloria a Dios, amados. Recibe lo mejor de Dios en tu vida. Confía en el Señor y Él hará todo por ti. Y así estarás agradando a Dios. Oh, poderosa y preciosa sangre de Jesús. Todo está consumado por la preciosa sangre de Jesús. Así sea, así dice el Señor. Amén. A Él toda la gloria. Aleluya. Santo es el Señor. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. David dijo, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. ¿De quién tendré miedo? Él es mi alto refugio. ¿De quién he de atemorizarme? De nada. No tenga miedo de nada, amado. Fuiste sellado por la sangre de Jesús. Esa sangre preciosa, esa sangre poderosa, inmaculada y sin pecado. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por tu sacrificio. Sabemos que tú pagaste un precio muy alto. Pagaste con tu propia vida, pero llevaste contigo nuestros pecados. Y tu preciosa sangre, Señor, fue derramado allí en el suelo y ha sellado nuestra vida, nos ha purificado y nos ha sanado de todo aquello que ha venido contra nosotros. En este momento, Señor, por la sangre de Jesús, si alguien entró aquí o nos está viendo por la televisión o por internet y pasando por una dificultad, sea cual sea familiar, sea financiera, sea falta de empleo, sea por una enfermedad grave, que el médico dijo que no hay cura, yo declaro ahora la cura por la sangre de Jesús. Yo declaro una visitación sobrenatural de Dios en tu vida y elimina todas esas dificultades, purifica todo lo que ha venido contra ti. En el nombre de Jesús, reciba, mi amado, la victoria, el milagro en tu vida hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Él toda la gloria, a Él toda la gloria, amado. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue Él, fue Jesús, solamente Él puede perdonar tus pecados y salvarte. Amén. Pueden ponerse de pie. Voy a dar la bendición final. Los que precisan salir pueden hacerlo. Vamos a entonar más un cántico. Que la gracia, que la paz, que las dulces consolaciones del Espíritu Santo sean con todos ahora y siempre. Y los que están debajo de la sangre de Jesús, que fueron sellados por esa sangre, digan amén, amén y amén. Ve en paz, mi amado, ve con alegría, sabiendo que la sangre de Jesús te protege y los ángeles de Dios te conducen con seguridad. Amén. Vamos a alabar a Dios, agradeciendo a Dios en esta noche.